Muy buenas noches. Buenas noches. Ah, pensé que estaba solo. Veo que somos un gran grupo juntos en esta noche y gracias Kevin, hermosa la apertura. Qué bueno es que podamos acercarnos al Señor con las alabanzas que brotan de un corazón agradecido, pero también de una conciencia que sabe perfectamente que cada una de las palabras que cantamos son reales en nuestra vida. Qué importante, gracias. Está al final. Qué importante es que podamos realmente entender cada uno de las expresiones, de las oraciones que nuestros hermanos van escribiendo a través de las canciones. En esta noche, si bien le tocaba a David, por razones climáticas, como les dije, no pudimos viajar, no pude estar allí en Pegüeña, pero bueno, el Señor quiso que estemos aquí juntos y los hermanos me han dado la posibilidad de compartir lo más hermoso que un cristiano puede tener, gracias, después de recibir a Cristo, que es la palabra de Dios. Y yo quisiera llevarlos en esta noche a una reflexión en 10 versículos de Lucas capítulo 19, donde nos relata la historia de una persona que estaba vacía, necesitada y viviendo momentos quizás de tranquilidad, podríamos decir económica, pero de necesidad espiritual. Se encontraba buscando a Jesús y entendiendo eso, él buscó los medios para poder llegar a conocerle. Vamos a leer allí en Lucas capítulo 19, versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo, o le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta última expresión, este último texto, es una declaración del Señor Jesucristo preciosa a nuestros oídos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué importante es entender por qué llegó a ser rico este Zaqueo, que dice que era un hombre jefe de los publicanos y rico. Miren, en la antigüedad, el Imperio Romano, ¿qué hacía? Hacía como una especie de licitación de sectores, de ciudades o de provincias, podríamos llamarle así, para que cada recaudador de impuestos pueda tener la posibilidad de encargarse de aquel sector. Pero había distintos impuestos, por lo menos dos clases de impuestos. El primero de ellos es un impuesto que vemos aquí atrás, que ya que estamos hablando en este día de que se ha elegido un nuevo presidente, ya tenemos nuevo presidente, ya todos sabemos que es Milei, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos saben? Bueno, si no lo saben, ya los acaban de saber. Y una de las disputas más grandes que hay a través de las
conducciones justamente políticas es los impuestos. Los impuestos es algo que mantiene el Estado y que el pueblo tiene que aportar permanentemente para que el Estado pueda solventarse. Veíamos esta mañana justamente en la escuela dominical cuando nos hablaba Osvaldo acerca de un rey que fue Roboam, que le puso más impuestos al pueblo y el pueblo se rebeló y allí se separan las 10 tribus del norte de las 2 tribus del sur. Y la realidad es que este hombre había logrado tener mucho dinero, dice la Escritura. Había un impuesto que se pagaba a los hombres de los 14 a los 65 años, a las mujeres de los 12 a los 65 años, y había otro impuesto de la tierra que era el 10% sobre los cereales y el 20% sobre el vino y el aceite, que era una producción realmente abultada en aquella región. Y estos impuestos se podían pagar con dinero o también con especies, o sea, con lo mismo que generaban. Después había otro impuesto que era el impuesto a la renta, que era lo que ganaba cada uno, que era un 1%. Acá Alfredo nos puede decir mucho mejor de impuestos, ¿no? Él como contador sabe perfectamente. En estos impuestos no había manera de que puedan robar. Eran impuestos que si bien no había internet, no había un montón de herramientas que hay hoy para saber cómo se maneja, sí era un impuesto que el pueblo lo conocía perfectamente. Pero después también había en una segunda instancia impuestos a los caminos. Y en los caminos andaban carros y esos carros, de acuerdo a la cantidad de ruedas, se le cobraba un impuesto. También había un impuesto que se cobraba de acuerdo a las importaciones y a las exportaciones. Pero ¿cómo se llevaba a cabo esta cobranza, diríamos, del impuesto? El recaudador de impuestos podía salir a los caminos, frenar a una persona que iba con un carro o a una persona que llevaba un bulto y hacerle desarmar aquel bulto y de acuerdo a lo que él creía conveniente le cobraba sobre eso que estaba trayendo del exterior o trayendo hacia o llevando hacia el exterior, o sea, importando o exportando. Jericó era una ciudad de mucho intercambio en ese sentido. Entonces, entendemos que allí en donde realmente Zaqueo tenía posibilidades, podríamos decir, metía mano, ¿no? Podía abusar realmente de la situación personal de cada uno de los que hacían estos intercambios y les cobraba impuestos realmente abultados y excesivos. Pero saben, también estaba la posibilidad que aquel que iba con la carga no podía pagar el impuesto. Entonces, ¿qué hacía Zaqueo? Posiblemente él le decía, bueno, yo te presto la plata, pero con un interés. No hay mucha diferencia a lo que vivimos en la actualidad en la humanidad. Realmente hay muchos que se abultan sus bolsillos mientras quizás los pueblos cada vez son más pobres. En esta instancia sucedía exactamente lo mismo, pero con un agravante. Zaqueo era judío. Zaqueo vivía una instancia junto a su pueblo de aquellos que estaban bajo el mandato del Imperio Romano. Eran esclavos, pero él era un esclavo, podríamos decir, con privilegios, porque él no podía determinar salirse del Imperio Romano siendo judío. Ahora, los mismos compatriotas realmente tenían un concepto muy feo acerca de esta persona. Se consideraba al publicano a la altura de un ladrón y de un asesino. Miren cómo era visto en la sociedad. Era despreciable. Era un traidor para ellos. Era alguien que no podían ni ver, por decirlo de una manera. Había un odio tremendo hacia estas personas y eran excomulgados del templo. No podían llegar hasta aquel lugar.
El mismo pueblo de ellos los odiaba, pero aún siendo rico él, era infeliz. Parecía como que tenía todo lo necesario para que no le importe la gente, que no le importe el que dirán, que no le importe la vida social, pero evidentemente no era así en su corazón. Zaqueo tenía infelicidad y necesitaba conocer a Jesús. Había una necesidad en su corazón, pero había también impedimentos para poder llegar. Nos dice Lucas que era un hombre ¿cómo? ¿Cómo era? Vamos, todos juntos. A ver si están conmigo o están con las elecciones. Chiquitito así, ¿eh? Zaqueo era un hombre chiquitito así. Los más grandes conocemos una canción de chiquito, ¿no? Que cantábamos, que vivía en Jericó. ¿Saben? Zaqueo tenía el impedimento de la estatura, pero también había otro impedimento. Dice la Escritura que venía una multitud. ¿Ustedes qué piensan que iba a ser la multitud con aquel que era un publicano y que era despreciado como un ladrón y como un asesino? Lo iban a pasar por encima. Seguramente les iban a pegar trompadas y hasta quizás podía llegar a sufrir un atentado de muerte, porque los odiaban tremendamente. Y Zaqueo, frente a todas esas dificultades, transcurrió de tal manera que él se esforzó por llegar a conocer a Jesús. ¿Y qué pensó? Dice, acá hay un árbol que es parecido a una higuera, que me subo fácilmente porque soy chiquitito, y de ahí arriba, medio escondido, pero en altura, voy a poder ver cuando pasa Jesús. Lo que nunca imaginó Zaqueo es que el Señor lo iba a mirar y que el Señor lo iba a buscar. Él estaba buscando a Jesús, tenía necesidades, tenía impedimentos, pero cuando llegó Jesús a aquel lugar, dice el versículo 5, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. No cabe duda que la Escritura nos enseña que hay un llamado para todos aquellos que están en pecado. Hay un llamado de parte de Dios a recapacitar. Hay un llamado de parte del Señor a que pienses que Él te está dando la oportunidad de que tu vida cambie. Este llamado es de parte del Señor, pura y exclusivamente de su voluntad, y Él llama permanentemente. Ahora acá quizás vamos a disentir con algunos, pero entiendo a través de toda la Escritura que el llamado es general a toda la humanidad. El apóstol Pablo en el Areópago, allí en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, dice que Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay un llamado de parte del Señor a todo ser humano a arrepentirse. Su gracia es inmensamente grande, de tal manera que Él no hace distinción de pecado. A veces podemos pensar que personas que llegaron a cometer delitos tan tremendos como vemos en la humanidad en la actualidad, son detestables para Dios. No tienen, no sé si escucharon alguna vez este refrán o este eslogan o esta frase, no tienen perdón de Dios. ¿Cuántas veces se dice esto y aún pasa por nuestra mente? Sin embargo, para el Señor, toda alma es preciosa porque Él dio su vida para salvarle. Hay un llamado de parte del Señor Jesucristo hacia Zaqueo. Zaqueo, me imagino Zaqueo allí del árbol, quizás hasta asombrado. Señor, me estás exponiendo públicamente. Señor, yo estaba oculto aquí y ahora todo el mundo me está mirando, porque imagínense la multitud.
Cuando el Señor hablaba, se detenía. Cuando el Señor hablaba, escuchaban. Y el Señor no le dio miedo ni vergüenza de llamar a un publicano, a alguien despreciable por todos los que le rodeaban. El Señor Jesucristo miró su vida, una vida vacía, una vida que realmente no estaba satisfecha, aún a pesar de tener todo lo que tenía. Muchos son los logros que queremos alcanzar en nuestra vida, creyendo que a través de ellos podremos conseguir satisfacción y paz en nuestro corazón. Y muy lejos de eso está en la vida del ser humano. A veces no son logros económicos, a veces queremos alcanzar logros personales, por ejemplo, en cosas que nos gusta y que creemos que son lícitas, pero que nos corren de la mirada hacia el Señor. Ningún logro va a satisfacer nuestro corazón, más que estar siguiendo en la presencia permanentemente en nuestra vida y en obediencia a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ese es el logro que nos lleva a estar plenos, aún a los cristianos. Pero a los inconversos, quizás estás escuchando en esta noche a través de los medios, quizás aquí, y has querido alcanzar satisfacción plena y nunca lo has obtenido. No quiero desilusionarte con lo que voy a decirte, pero hay uno solo que puede darte la paz y la satisfacción plena del corazón, y Él se llama Jesucristo. Él es el que basta, como cantábamos en la canción anterior. Él es el que puede llenar todo y en todos. El Señor estaba llamando a Zaqueo para que baje. ¿Zaqueo podría haberse quedado allí arriba del árbol? Zaqueo podría haber dicho: no, Señor, ¿cómo vas a entrar a mi casa? Te van a ofender, aún compadeciéndose del Señor. O Zaqueo podría haber dicho: no, ¿cómo voy a dejar todo lo que tengo que dejar por seguir lo que está predicando este maestro? Zaqueo tenía la posibilidad de rechazar, así como de aceptar. Dice la Escritura, y lo aclara Lucas, que después que el Señor lo llama, dice, entonces él descendió a prisa. El Señor lo llamó a prisa. El Señor le dijo: date prisa. Y Lucas aclara que él descendió a prisa. Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación o del habitar en este mundo a cada ser humano. No cabe duda que Él ha determinado el día en que vamos a morir cada uno de los que estamos aquí. No cabe duda de que Dios sabe perfectamente que aquellos que somos sus hijos, la muerte ya no existe para nosotros. Ya no hay prisa por correr hacia algo desesperado. Sí hay prisa por servir y por transmitir este mensaje tan precioso que cambia no solo el presente, sino la eternidad. Pero ya no hay prisa para el cristiano porque automáticamente estaremos en la presencia de nuestro Dios. Sin embargo, el Señor a Zaqueo le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Dice que Zaqueo descendió a prisa y dice que no solo descendió a prisa, sino que le recibió gozoso. Esta decisión partió de un corazón en el cual él entendió que Jesús aún tenía compasión de él siendo lo que era. Sabía perfectamente lo que había en su vida, sabía todo lo malo que había hecho, porque después lo vamos a ver, y sabía que realmente Jesús era alguien que estaba buscando al perdido. Ahora, todos los que estaban allí inmediatamente comenzaron a murmurar.
Empezaron a hablar mal de él, del Señor Jesucristo, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cuántos prejuicios? ¿Cuántas miradas que solo vienen de un corazón celoso y engañoso de sus propios pensamientos? La mirada del Señor era, como decía la Escritura, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál es la mirada, hermanos, de nuestra vida hacia aquellos que nos rodean a diario? ¿Nos alienta a predicarle el Evangelio a aquellos que realmente se complacen o que nos complacen a nosotros al escucharlos y al movernos? ¿O nos alienta a predicarle a pesar de sus críticas y sus ofensas y tantas cosas que sufrimos a diario? ¿Tenemos pasión por las almas a pesar de lo que muchas veces son y vemos que el pecado ha ganado en sus vidas? Al Señor Jesucristo no le importó la murmuración, no le importó el que dirán. Lo que le importó es la vida de aquel publicano rico, pero abandonado en este mundo por causa del pecado. El pecado había ganado su corazón. El Señor lo declara como un verdadero hijo de Abraham y se refería a todos aquellos que creían que Jesús era el Cristo, el Mesías. Todos aquellos creyentes como nosotros en Jesucristo como único y suficiente Salvador. El Señor amaba a Zaqueo como ama la vida de cada uno de los habitantes de toda esta tierra. Ahora, fijémonos bien que el Señor Jesucristo declara que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba enfermo en su pecado. El pecado enferma. Los médicos, dice, los enfermos necesitan de médico, pero los sanos no. Sin embargo, los que se creen que están sanos son aquellos que están más enfermos. Porque no hay un dicho que dice, no hay peor enfermo que el que se cree que está sano, ¿no? Los fariseos creían que ellos no necesitaban ningún perdón de ningún pecado porque ellos se creían santos, libres de todo pecado, superiores al resto de las personas. No nos engañemos por estar adentro del salón de la iglesia, creernos mejores que otros. Somos igual que aquellos, o fuimos igual que aquellos que hoy necesitan ser alcanzados allí afuera. Hayan hecho lo que hayan hecho. Debemos salir a buscarlos. El Señor fue a Jericó. Y no solo fue a Jericó, sino miró por todos lados, miró hacia arriba como miraba hacia abajo. Y buscó a Zaqueo y lo llamó. Y Zaqueo respondió y le recibió con gozo. No hubo un cuestionamiento para que él cambie antes de recibirlo. Dice que lo recibió con gozo. Miren, las personas que escuchan el Evangelio muchas veces, antes de escuchar, me dicen, bueno, pero dígame usted cuáles son las cosas que yo tengo que cambiar en mi vida actual para que yo vea si quiero recibir a Cristo o no. Algunos jóvenes me dicen, puedo seguir yendo a bailar, puedo seguir teniendo relaciones fuera del matrimonio, puedo esto, puedo lo otro. Ustedes nos sacan todo, dice. El día martes les contaba, hoy a la mañana visitamos con José Luis a un hombre del cual tenía muchas cosas que preguntar antes también de recibir a Cristo, porque vive en medio de una comunidad donde hay requerimientos para mantener la tradición y las formas de la comunidad.
Este hombre, luego de una lucha muy intensa, en 3 oportunidades insistí para que él reciba a Cristo mientras oraba. No podía expresarlo, no podía hablarlo. Había una lucha intensa. Solo el Señor sabe qué se vivió en aquella situación. No olvidemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales de maldad. Ahora, frente a esa lucha, el Señor no cabe duda que siempre vence, si la persona está dispuesta a aceptar. Y este hombre, luego de aceptar a Cristo como su Salvador, a los pocos segundos dice: pero puedo seguir haciendo tal o cual cosa, no lo voy a decir. Miren, nosotros no hemos venido acá con un reglamento para decirle lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Lo que sí, la palabra de Dios le va a mostrar a usted a través de la guía del Espíritu Santo lo que sí debe hacer y lo que no debe hacer. Y usted va a tener que obedecer o desobedecer. Dice: no, yo quiero obedecer. El Espíritu Santo ya estaba trabajando en su corazón inmediatamente, mostrándole las cosas que no eran correctas. Lo mismo sucedió con Zaqueo. Fíjense que el Señor Jesucristo entra a su casa y no le pide a Zaqueo nada en relación al dinero. No le dice: Zaqueo, ahora tráeme las cuentas, decime cuánto robaste, Zaqueo, vení, trae, que yo te voy a decir lo que tenés que hacer. No le dice nada al Señor. El Señor lo amó tal cual como era. Pero hay algo muy importante aquí. Cuando una persona recibe a Jesucristo de todo corazón, hay algo que se evidencia externamente y es el arrepentimiento en la práctica de sus pecados. No es solo el arrepentimiento verbal, no es solo lo que decimos. Muchas son las personas que manifiestan aceptar a Cristo, pero no todos demuestran con su vida que así lo han hecho. Y en esto quiero llamarte a la reflexión. ¿Tu vida condice con lo que el Señor enseña? ¿Obedeces la palabra de Dios? ¿Te acusa la conciencia cuando estás por hacer algo mal? ¿O seguís viviendo una vida lejos del Señor diciendo que eres del Señor? No cabe duda que Zaqueo inmediatamente, al recibir a Jesús en su casa, pero también en su corazón, fue confrontado en su vida con su conciencia, con todo aquello que estaba guardado allí, que había hecho mal, que si bien el Señor lo había perdonado, y eso no hay ninguna duda, porque el Señor perdona una vez y para siempre, había una demostración que tenía que ocurrir por parte de Zaqueo. Dice que Zaqueo no solo lo hizo para adentro, sino que también se puso en pie y lo manifestó públicamente. A veces hay vidas de cristianos que de la palabra saben mucho y manifiestan mucho al transmitir la palabra, pero sus vidas están muy distantes de lo que el Señor vivía y de lo que el Señor nos enseñó. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Hay un dicho muy popular que dice: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Nuestras palabras deben ser menos y nuestras acciones deben ser más. Nuestras acciones deben glorificar al Señor. Nuestras acciones son las que deben cautivar el corazón de aquellos que no tienen a Cristo. Muchos son los predicadores que van predicando de un lado para el otro, pero pocos son los que se acercan a no hablar tanto, a escuchar más y abrazar y amar a las personas que no tienen a Cristo.
Hay una película muy viejita que les animo a buscarlas. Para Carol y para mí ha sido de mucha bendición en nuestra juventud. Cuando la proyectábamos, íbamos con unos rollos gigantes, eran así. Ahora ya se pasa por iDrop y todo eso, ¿no? Nosotros íbamos con unas películas de 16 milímetros que para ver una película eran 2 rollos y en algunos 3. Y un proyector que pesaba 32 kilos. Me acuerdo porque lo llevamos mucho tiempo. Y hacíamos esta tarea para sumar un dinerito que nos pagaba esta empresa para casarnos. Nos queríamos casar. Y además de nuestro trabajo particular teníamos y fue de mucha bendición. Y esta película preciosa realmente que se llama La espera del mundo, me estaba olvidando el nombre, La espera del mundo, es una película que nos confrontó y que una sola vez la pasamos en otro salón aquí en la calle Sarmiento, el día que le chocaron el auto al Tole, no sé si te acordás, Tole. Estábamos pasando esa película, no me olvido más. Justo cuando estaba el momento más emotivo, escuchamos un estruendo tremendo, le habían destruido el auto al Tole. Búsquela en YouTube, La espera del mundo. Lo que motivaba a las personas a escuchar a quienes les iban a predicar no eran sus palabras. Recuerdo una persona en el África, si no me equivoco, ¿no?, donde estaba aquel periodista cristiano tratando de recopilar información y de llevarlo a conocer a Jesucristo, y las personas trabajando allí, buscando y cavando por encontrar un poquito de agua, y este muchacho no quería ni tomar ni comer lo que tenían aquellos que vivían en aquel lugar. Y no se las voy a espolear la película, mírenla. Pero fue algo que motivó a que este hombre realmente pueda escucharlo de verdad, y es cuando él se puso a trabajar a la par de ellos. Mis hermanos, mis amigos, Jesucristo ama sin condición o sin poner ninguna traba delante. Él te ama tal como eres. No había gran defraudador como Zaqueo, pero el Señor lo amaba. No había condicionamiento para que él reciba la salvación en su casa, no solo porque entraría a través de su vida, sino porque pasaría a todos aquellos, no solo familiares, sino amigos y conocidos, en igual condición que Zaqueo, pecadores, necesitados de un Salvador, que a través de él podrían conocerle, como lo hicieron aquel día. Zaqueo públicamente se puso en pie y dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La Escritura nos habla tanto en Levítico capítulo 6, versículo 5, como en Números 5, 7, de que aquel que confesaba un robo tenía que devolver el monto que había robado más un 20% más. No debía devolverlo cuadruplicado. Pero ¿qué había sucedido en la vida de aquel hombre que amaba tanto el dinero, que no le importaban sus compatriotas, que se abusaba aún de los pobres y necesitados? ¿Qué había ocurrido? Lo primero que vino es la guía del Espíritu Santo a mostrar con sus acciones que ya no era el mismo, que Jesús había quebrantado su corazón, que su vida había cambiado en las manos de Dios. Ya no era el pecador que todos aborrecían, sino era el cambiado por Jesús, que todos empezaron seguramente a amar. Imagínense a los pobres recibiendo dinero de la mano de Zaqueo. Ya no le despreciarían. Imagine a aquellos que habían sido estafados recibiendo no solo el dinero que habían sido estafados, sino 3 veces más. El amor del Señor había sido derramado
en su corazón. El cambio era absoluto. Su Dios ya no era el dinero, el Señor Jesucristo era su Dios. Y a partir de aquel momento comenzó a seguirle. Y en esta noche quisiera confrontarte en tu vida personal. ¿Quién es tu Dios? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuáles son las cosas que persiguen tu vida? ¿Cuál es tu decisión frente al llamado que el Señor te está haciendo en esta noche? No solo a los que no son sus hijos, sino también a los que lo somos, pero no le estamos siguiendo como debemos seguirle. El Señor nos llama a seguirle, abandonando todo lo que no nos sirve para la eternidad y tomando todo aquello que Él quiere que tomemos. Pero el Señor está golpeando a la puerta del corazón de aquellos que aún no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Dice la Escritura que había una multitud con Jesús, pero allí había alguien que tenía que tener un encuentro personal con el Salvador. Quizás aquí en esta noche somos varios, allí donde estás escuchando, quizás estás acompañado o acompañado solo, pero el Señor quiere tener un encuentro personal con vos, con usted. Él te ama. Él quiere rescatarte de esa enfermedad que cada vez te está llevando al punto cúlmine de la destrucción de tu vida, que es la muerte. Porque la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. No hay salida, no hay medicina posible que no sea Jesucristo. No hay posibilidad de salir del pecado por nuestros propios esfuerzos. Y aun si saliéramos de conductas, como muchas veces pasa, de adicciones, de hábitos y demás, nunca podremos quitar aquello que sucedió delante de Dios. En los cielos están escritas cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos y cada una de nuestras intenciones, si no tenés a Cristo en tu corazón. Pero hay alguien que está pasando en esta noche por aquí y se llama Jesús, el mismo que pasó por Jericó y que está pasando por tu vida en este momento, golpeando la puerta de tu corazón, llamándote, date prisa. Es necesario que yo entre en tu vida. Es necesario que seas salvo en esta noche. Es necesario que me abras la puerta de tu casa, o sea, la puerta de tu corazón, porque quiero perdonarte. Él es el único que puede limpiar ese acta que está contra nosotros, donde muestra cada uno y en detalle de nuestros pecados. Él, con su sangre preciosa derramada en la cruz, es el único que puede limpiarte de todo pecado. La sangre de Jesucristo, dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. No hay pecado que el Señor no pueda limpiar. No hay persona que Él vaya a desechar en esta noche. Te ama tal cual como eres. Date prisa. Date prisa. Jesucristo está llamando a la puerta de tu corazón. Si hoy realmente has escuchado su voz, si hoy en esta noche has entendido que Él te ama sin condicionamiento, si hoy en esta noche tu conciencia te muestra cada uno de aquellos pecados que han transcurrido en tu vida, aunque sea uno, te invito a que te des prisa y vayas a los pies del Salvador
Y allí donde estás le digas, Señor Jesús, hoy siento que me hablaste a mí. Hoy creo que me estás llamando. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero invitarte a entrar en mi corazón. Y allí se va a producir el milagro más maravilloso. ¿Saben? Zaqueo nunca tuvo el gozo, por más dinero que tenía, que tuvo aquel día cuando Jesús estaba en su casa. Y ese es el gozo que en este día sentirás si le abrís la puerta de tu corazón. Les invito a inclinar sus rostros. Y quiero invitarte a tener una oración allí donde estás, con tus palabras, que no cabe duda que si es sincera, te llevará a demostrar con hechos que hoy Jesucristo ha entrado en tu vida. No por venir a una iglesia vas a ser un hijo o una hija de Dios. La salvación entra cuando Jesucristo entra a tu vida. Y hoy Jesucristo te dice, date prisa. ¿Querrás recibirlo como único y suficiente Salvador? Allí donde estás, decile, Jesús, te pido perdón por mis pecados. Quiero invitarte a entrar en mi corazón. Quiero que me hagas una hija, un hijo de Dios. Y a partir de hoy pueda seguirte y obedecerte como tu palabra me dice. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque en esta noche con libertad podemos predicar tu palabra. Te rogamos para que así siga siendo en la Argentina a través de este futuro, si es así que lo querés. Pero aún siendo perseguidos, Padre, danos el valor para hacerlo, Señor, para alcanzar a las almas que se pierden, así como lo hicieron nuestros hermanos y lo hacen muchos de nuestros hermanos a través de este mundo, siendo perseguidos y aún llevados a la muerte. Que tengamos ese valor de poder levantar el nombre de Jesucristo en alto, como aquel faro que alumbra en medio de la tempestad. Padre, te rogamos por cada uno de los presentes y por cada uno de los que han escuchado, para que si no son tus hijos, se den prisa y hoy vayan a Jesucristo pidiendo perdón por sus pecados, invitándole a entrar en su corazón. Sabemos que tu Espíritu entrará en sus vidas, sellará sus vidas. Que, Señor, la guía de tu palabra estará en sus corazones y sabemos que tu presencia estará siempre, eternamente, en cada uno de ellos. Señor, a tus hijos te rogamos que nos ayudes a través de esta semana a honrarte, a obedecerte con hechos que marquen la diferencia en este mundo de tinieblas. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.